los proyectos para comenzar un plan fiscal, pero David Bernier como gobernador interino extendió hasta el 15 de octubre. Qué interesante, curiosamente el 15 de octubre, y se ha estado anunciando en las redes sociales, se está haciendo llamado a paro nacional. El 15 de octubre era la fecha en que los camioneros se iban a la calle, pero ahora se está haciendo un llamado a un paro nacional para ese día. Ahora la pregunta es, extender más el periodo de tiempo. ¿Por qué? ¿Esto es demostrativo de qué? Representante Antonio Soto en línea telefónica. Saludos. Buenos días. Bienvenido a Guapa Radio. Buenos días, Shahriá. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Buenos días a mi gente de Cataño, Guaynabo y Bayamón, a quienes me digno de presentar en la Cámara. Gracias por compartir con nosotros. Como siempre. Oiga, el que no veamos una nueva extensión, porque este es el gobierno de las extensiones. Este gobierno no tiene ninguna credibilidad, Arriaga. Este gobierno es un gobierno de total improvisación, es un gobierno que se fija metas ellos mismos que no pueden cumplir, es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza, es un gobierno que no sabe hacia dónde se dirige, es un gobierno que dice una cosa y hace otra totalmente en el sentido contrario. Este es el gobierno que decía que era a favor de la gente, ¿no? Y hablaban de la casa grande de la gente, de las puertas abiertas, de la transparencia. Sin embargo, no hay transparencia ni entre ellos mismos y se están jalando por los rabos y por los pelos entre la misma delegación legislativa, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cuando tú hablas con ellos, entonces te dicen que esto ha pasado siempre, que es parte del proceso democrático, pero el jamón del sándwich, quien siempre está en el medio y paga paga los platos rotos, es el pueblo de Puerto Rico. Pero una pregunta, el Ejecutivo no pudo haber tenido ya disponible una estrategia para atender la crisis. Pues no habrá llegado. Con todo el tiempo que tuvo. El gobernador ya lleva en el gobierno de Puerto Rico más de 2 años y medio. El gobernador sabe de la situación fiscal y económica de Puerto Rico desde ese entonces. Debió haberlo sabido desde que se postuló para gobernador. Cuando hizo sus promesas de campaña, debió haberlas hecho conforme a la realidad del pueblo de Puerto Rico y presentar soluciones. Lleva 2 años. Tiraron la toalla entonces. Tiraron la toalla todavía, porque fíjese, se habla aquí de lo importante que es, digamos, implementar un plan fiscal. No se someten las medidas y se pospone el tiempo. Y por otro lado tenemos en el Washington Post que se gastan $250 millones para decirle a todo el mundo, no, si estamos de manos atadas, pues entonces el gobierno tiró la toalla. No solamente eso, no solamente dicen que están de manos atadas, sino que dicen que las soluciones tienen que venir de afuera. Ahora están tratando de proyectar. Arriaga, bueno, pues eso explica el por qué no radicaron las medidas y pospusieron, porque están esperando la salvadora, como dicen por ahí, de aquí al 15, porque ellos no pueden hacerlo porque están de manos atadas. Claro, pero entonces ellos tratan de decir que la responsabilidad la tiene el gobierno de Estados Unidos, que son ellos los que tienen que traer soluciones. Muchas de las recomendaciones que están en el plan fiscal a lo que se reducen son a propuestas que dependen del Congreso, dependen de Estados Unidos, aumentar los fondos federales, aumentar las aportaciones de Medicaid y Medicare, que uno puede estar de acuerdo con eso, establecer el plan, el que Puerto Rico se pueda acoger a la ley de quiebra federal, el que se exima a Puerto Rico del pago del salario mínimo federal para los estudiantes de menos de 25 años. Ellos dicen, la bola está en la cancha del americano, la bola está en la cancha de Estados Unidos. Sin embargo, cuando van allí le toca el turno al bate a ellos, entonces van sin la data, sin la información, sin estado financiero auditado, que es algo que nosotros en la delegación del Partido No Progresista, este servidor y todos mis compañeros de delegación hemos venido solicitando reiteradamente, y entonces no los tienen. Entonces tú vas a pedirle al banco que te modifique tu préstamo, tú vas a pedirle al banco que te preste dinero, tú vas a pedirle al banco que te ayude en tu situación económica, pero no le lleva a ellos una situación real de cuánto tú te ganas, de cuáles son tus gastos, de cuál es la condición de tu familia. Pues es imposible que el banco te ayude. Entonces, de aquí a 2 semanas tienen otro turno al bate más.
tienen la posibilidad momento, que usted me dice que ¿qué? Que tienen un turno al bate más quiénes. Adicional. Ajá. En relación a la vista en el Senado Federal del Comité de Recursos Naturales, sí, donde otra vez más se va a hablar sobre el tema de Puerto Rico y ellos tienen la responsabilidad de llevarle... Ellos pudieran aprovechar ese nuevo turno al bate, pero... No lo van a hacer. No lo van a hacer. Bueno, pero... Es que no tienen la capacidad de hacerlo. Y te voy a decir por qué no tienen la capacidad. Estaban planeándolo. Escuche esto. Mire lo que me acaba de llegar. Escuche esto. Digo, eso no era lo que cantaba anoche Alejandro García Padilla. Ganaron los Yankees, por cierto, ¿cierto? Mira, Arriaga, yo te voy a decir algo. El gobierno de Puerto Rico no va a poder preparar los estados financieros auditados del gobierno. Pero si Alejandro estaba dedicándose a eso anoche, dejó a Bernier para radicar obviamente la medida, la extensión, y allí con calma y con tranquilidad en el Yankee Stadium a lo mejor estaba legislando. No estaba legislando nada, estaba en gestiones personales, estaba en gestiones de recaudación de fondos. Sí. Hay fondos públicos utilizados de por medio. Hay un sinnúmero de cuestionamientos que se pueden levantar en relación a ese viaje. Sí. Y obviamente dicta mucho el carácter y cuáles son sus prioridades en relación a qué debe atender. Si debe atender las situaciones del gobierno de Puerto Rico, como fue el haber participado él de la vista del Senado, del Comité. ¿No le parece coincidental el que cada vez que hay una decisión trascendental, el gobernador tiene un viaje a Nueva York? No, cada vez que hay una situación importante, el gobernador rehúye lo que es su responsabilidad, no la asume, entonces envía a otras personas. Recordarán la vez que envió a César Miranda, que cogió 40 cantazos en el Congreso, ahora envió a Melba Acosta, que cogió 59 cantazos. O sea, ese es el papel que ha jugado el gobernador de Puerto Rico dentro de todo este escenario. Ante eso, ¿usted cree que de aquí al día 15 va a haber una legislación como plan fiscal que se presente? Mira, de aquí al día 15 ya ellos cambiaron el lenguaje y dijeron que van a someter la legislación al día 15 y a fechas subsiguientes. O sea, que ya están estirándonos el 15. Están hablando del 15 y por ahí para abajo. Del 15 plus. Cualquier otro día. Sí, porque fecha subsiguiente puede ser de aquí al 2046. Exactamente. Así que ya estiraron el chicle, ¿verdad? Ya trataron de ganar más tiempo. De aquí al día 15 quizás prepararán algún proyectito, pero tú no vas a tener una reforma laboral preparada completamente. Tú no vas a tener una negociación con energía eléctrica finalizada para la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, que es una de las anclas más grandes que tiene el pueblo de Puerto Rico. Tú no vas a tener establecido ni vas a tener legislación federal sometida para todas las cosas que ellos están proponiendo que intervenga el gobierno federal. O sea, de aquí a 2 semanas, al día 15, tú no vas a tener eso. Por otro lado, de aquí al 22, al próximo Comité de Recursos Naturales, el gobierno de Puerto Rico no va a tener un certificado, un informe financiero auditado, sencillamente, Arriaga, y te lo digo aquí, en Guapa Radio, tempranito en la mañana. Dígame. Oye, el gobierno de Puerto Rico no va a poder tener un estado financiero auditado por la sencilla razón de que KPMG, que es la compañía contratada para auditar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no va a arriesgar su licencia y no va a poner su firma en un estado financiero porque tienen inquietudes grandes, tienen inquietudes serias sobre lo que es el going concern del gobierno de Puerto Rico, que es la habilidad para pagar sus deudas de la forma en que fueron convenidas en un plazo de 12 meses. Esa es la realidad. Y KPMG no va a poner su rúbrica, no va a poner su firma en el estado financiero arriesgando su licencia, sabiendo y teniendo conocimiento de cuál es la situación económica del gobierno de Puerto Rico. Porque si KPMG pone que el gobierno de Puerto Rico no tiene la capacidad para pagar sus deudas según fueron convenidas, sería la primera vez en la historia que un estado financiero auditado del gobierno lo establezca de esa forma
Y ese sería el último clavo en la tapa del ataúd del gobierno de Puerto Rico para poder salir al mercado de bonos y lograr 1 centavo del mercado de bonos. Con ese statement, con un statement de esa manera, Sí. en el going concern de los estados financieros auditados del gobierno de Puerto Rico, el gobierno no recibiría 1 centavo de nadie en el mercado de inversiones. Por eso es que el gobierno de Puerto Rico no ha sacado unos estados financieros auditados ni del año 2013 al 2014, ni del año 2014 al 2015. Y Porque por eso la responsabilidad de ese poca auditor, claridad. la responsabilidad de ese auditor Sí. entraría desde que pone su firma para los próximos 12 meses. Así que lo llevaría hasta el 2016. Esa es la situación que tiene el gobierno de Puerto Rico para poder salir con un estado financiero auditado. Esto está en tremendo tostón definitivamente el gobierno. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen día. ¿Cómo no? Hasta luego. Era el representante Antonio Soto.